anunciando la verdad. Son los hijos del Altísimo, a la tierra reclamar. Vienen y van luchando para salvar a las almas del abismo, por una guerra que ganar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Guerreros van anunciando la verdad. Son los hijos del Altísimo, a la tierra reclamar. Vienen y van luchando para salvar a las almas del abismo, por una guerra que ganar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Escuadrones bien armados van luchando para salvar, para esta tierra reclamar. Con la palabra en su boca y el escudo de la verdad, para esta tierra reclamar. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos viendo la serie de los dones espirituales dados por Dios. Hoy tendremos la quinta parte, continuación de los diferentes dones del Espíritu y sus funciones en la Iglesia. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor y luego oraremos. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, el verso 6, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, permítanos en este momento continuar con esta serie de los dones de tal manera que cada uno de nosotros como hijos e hijas suyas podamos disfrutar de lo que usted nos ha brindado, así como también funcionar dentro de la Iglesia para la salvación de las almas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya hemos dicho, don es una capacidad espiritual gratuita dada por Dios a todo creyente para que se desarrolle y contribuya en su obra salvífica, tanto en la Iglesia como fuera de ella. También se ha dejado claro que todo creyente tiene al menos un don con el que debe funcionar en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por tanto, cada iglesia debe estar dispuesta a recibir del Espíritu Santo los dones necesarios para responder a los desafíos del tiempo y época en que debe llevar el mensaje del Evangelio.
Pero, ¿cuáles son los dones que brinda Dios y cómo funcionan en el cuerpo de Cristo la Iglesia? Encontramos que en 3 pasajes bíblicos Pablo aporta un listado de dones o carismas que por entonces eran comunes en la experiencia de la iglesia primitiva. Sin embargo, no se encuentra ningún indicio de que el apóstol Pablo haya considerado estos listados como exhaustivos y por tanto agotada la multiforme gracia de Dios. Por el contrario, el que en los pasajes citados se mencionen dones repetidos y se aumenten otros, confirman que el apóstol Pablo tomó estos como ejemplos, porque eran conocidos y relevantes en las comunidades cristianas de su tiempo, pero que no se agota la gracia de Dios en su multiforme manera de poner a funcionar a la iglesia en el propósito de salvar almas a través de todos los tiempos. Así que las listas deben entenderse como ejemplos prácticos donde Dios en cada comunidad cristiana proporciona sus dones para el funcionamiento de su iglesia en el cumplimiento de su propósito eterno, salvar almas. También empezamos anunciando los dones mostrados en la Biblia y de alguna manera su función en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya analizamos rápidamente, pero con claridad, los dones de profecía, pastor maestro, enseñanza, palabra de sabiduría, ciencia, exhortación y discernimiento de espíritus. Hoy continuaremos anunciando otros dones y su función que encontramos en las escrituras bíblicas. Veamos entonces el octavo, el don de repartir. Dice la escritura: el que reparte con liberalidad. Romanos 12, verso 8 en su segunda parte. El don de repartir es la capacidad de dar y repartir con equidad y liberalidad, tanto de lo que posee como de lo que se le entregue para ayudar las necesidades de quienes están en crisis o apuros. Los que tienen este don sirven con imparcialidad y equidad. Saben cómo compartir con justicia tanto de lo que ellos tienen como de lo que se les entregue para la obra del Señor. Este don se manifiesta en forma voluntaria y libre, con sentido de sacrificio, constancia y alegría, a tal punto que los demás son animados y bendecidos. Este don en la actualidad va en contra de la tendencia egoísta y hedonista de buscar solo el bien personal. También este don no solo se manifiesta para satisfacer las necesidades de hermanos o personas con necesidad, también actúa en buscar satisfacer las necesidades de otras iglesias y de líderes, ya sea a tiempo completo o sean itinerantes. Veamos un noveno don, el don de ayuda. Dice la Escritura: después de los dones de sanidades, los que ayudan. El don de ayuda es una capacidad para satisfacer las necesidades de otros, de una forma individual, sin egoísmo, sino con un interés sincero. Los que tienen este don ayudan sin figuretear, ni vanidad, como lo expresó Jesús en Mateo. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo capítulo 6, el verso 3. ¿Quién tiene este don? No solo presta ayuda material, puede ser espiritual, psicológica, hospitalaria, financiera, etc. Veamos el décimo, el don de misericordia. Dice la Escritura en Romanos 12, el que hace misericordia con alegría. Romanos capítulo 12, el verso 8 en su segunda parte. El don de misericordia es una capacidad de sentir simpatía hacia los que no la merecen o con los que nadie tiene cuidado. Este don implica algo más que un sentimiento de piedad. Se mueve a la acción, por tanto se manifiesta en formas prácticas de ayuda con actitud alegre que anima a los que están en esa situación. El Nuevo Testamento presenta varios ejemplos del ejercicio de este don.
Los primeros creyentes en Hechos, el capítulo 2, 44 y verso 45 dice: y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según su propia necesidad. Otro de los casos es Dorcas en Hechos, el capítulo 9, el verso 36. La escritura dice: entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Otro ejemplo es Onesíforo en 2 de Timoteo capítulo 1, los versos 16 y 17. Manifiesta: el Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Más bien, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Qué lindo, ¿verdad? Veamos un 11º don, el don de misionero. Dice la Escritura en Romanos: ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Romanos capítulo 10, el verso 15. Este don es la capacidad de abandonar su comodidad por compasión a otros seres de otra cultura o de su misma cultura que no conocen de Jesucristo y que sobre todo están en una situación crítica o de riesgo a fin de llevarles el evangelio. Este don se muestra con una capacidad de liderazgo que produce el establecimiento de nuevas iglesias locales y guía en pasos sólidos de desarrollo hasta que haya liderazgo dentro de la nueva iglesia para que continúe sola. Pablo es uno de los que se movió con este don. Por eso manifiesta: a pesar de libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 1 Corintios capítulo 9, los versos 19 al 23. Veamos un 12º don, el don de evangelista. Dice la Escritura en Efesios 4, el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Los que tienen este don del Espíritu Santo muestran una manera sencilla y sorprendente para compartir el Evangelio con los incrédulos. Tienen la habilidad de dirigir la palabra con facilidad a los extraños o en cualquier conversación para llamar la atención y persuadir con el Evangelio. Diríamos que es la capacidad de presentar el Evangelio con sencillez y claridad y que muchos responden aceptando a Jesucristo. Muestran pasión por alcanzar las almas que no conocen a Cristo, proclamando el Evangelio de una manera eficaz, produciendo conversiones. También son buenos animadores para llevar a otros creyentes a desear evangelizar a los perdidos. Un ejemplo práctico en las Escrituras es Felipe. Dice las Escrituras: entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Hechos capítulo 8, los versos del 4 a 6. Veamos un 13º don, el don de hospitalidad. Dice 1 de Pedro 4:9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Este don de la hospitalidad es la capacidad de proveer o buscar casa para aquellos que tienen necesidad de comida y alojamiento.
Los que tienen este don entregan su tiempo, su casa, su privacidad, su corazón, su hogar, o buscan quien pueda ayudar en este sentido. Lo hacen con alegría, sin esperar recompensa. Su satisfacción es servir con esta actitud al Señor, aprovechando esta habilidad para hablar del Señor Jesús o animar a creyentes con esta necesidad. La Biblia dice que los que tienen este don muchas veces han hospedado o albergado a ángeles. En Hebreos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Hebreos capítulo 13, el verso 2. Un 14º don, el don de fe. Dice la Escritura en 1 Corintios 12, a otro fe por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, verso 9 en su primera parte. El don de fe es la capacidad de reconocer y confiar en lo que Dios quiere hacer en situaciones específicas, ya sean en situaciones problemáticas y críticas, como en gozosas y triunfantes. Por tanto, lleva confianza y seguridad hasta que se realiza. Este don no es para pedir y hacer lo que uno quiera, sino que la fe descubre la voluntad de Dios y se aferra a ella de una manera que resulta en una determinada acción sobrenatural. Los que tienen este don producen una sensación de convicción y confianza en el poder de Dios que impulsa a esperar y operar en la esfera de lo sobrenatural con una firme convicción de confiar en Dios, aun cuando todo parece estar en contra. Este don mueve y activa a hacer la obra de Dios y permanecer firme, al parecer de una manera ilógica, sin provisión presente. Veamos un 14º, el don de liderazgo o de presidir. Dice Romanos, el que preside, que lo haga con diligencia. Romanos capítulo 12, el verso 8, en su segunda parte. Este don es la capacidad de mostrar liderazgo, presidiendo o moviendo a la gente en grupos para llevarles a cumplir los propósitos de Dios de una manera que le obedecen y hacen lo que tienen que hacer en los objetivos y metas trazadas por Dios, muy en especial en alcanzar almas con el Evangelio. Los que tienen este don hacen que la gente trabaje en conjunto, voluntariamente y en armonía, alcanzando a llevarlas a estar unidas y glorificar a Dios con los resultados. Muestran un carisma que atrae a los demás como un cierto imán, de tal manera que lo buscan y permiten que los presida para tomar decisiones en el logro de objetivos comunes en los propósitos de Dios. Pedro presenta este don en Hechos, el capítulo 15. Dice Hechos, como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y en el verso 12 dice, entonces toda la asamblea guardó silencio. Hechos capítulo 15, el verso 7 y el verso 12. Veamos ahora un 15º don, el don de administración. Dice 1 Corintios 12, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran. El don de administración es la capacidad de organizar y administrar con tanta eficacia y espiritualidad para llevar adelante los planes y proyectos en la obra salvífica de Jesucristo, que hace que sean cumplidos satisfactoriamente, en armonía y bendición evidente para todos. Diríamos que es una capacidad para dirigir los pasos, metas y detalles para el funcionamiento de los planes de la Iglesia en alcanzar los propósitos de Dios salvando almas. No hay que confundir con los talentos humanos de manejar y dominar las masas para cumplir objetivos personales o de grupo. El don de presidir se manifiesta en sabiduría, ejemplo espiritual, humildad y servicio. Tiene habilidad para adoptar metodologías funcionales, organizando todo con sencillez y prontitud. Es menester
para los que tienen este don, que lo manifiesten en primera instancia en su hogar a fin de ser coherentes. Muchas veces Satanás nos engaña a ser eficaces en la obra, pero deficientes en el hogar. Hay que tener cuidado con esto. Vamos con un 16avo, el don de milagros. Dice 1 Corintios 12:10 en su primera parte, a otro el hacer milagros. ¿Qué es el don de milagros? El don de milagros es la capacidad de invocar la intervención directa de Dios en una situación tal de que sea evidente para todos que es algo sobrenatural, es decir, ir sobre las leyes de la naturaleza como obra directa de Dios. Veamos algunos ejemplos de milagros. Por ejemplo, el de Jesús, calmar la tempestad, de Lucas capítulo 8, los versos 22 al 24. También el de cambiar las sustancias, como el agua en vino, como lo hizo Jesús en Caná de Galilea, narrado en Juan el capítulo 2, los versos del 1 al 10. O resucitar muertos, como lo hizo Jesús con Lázaro, su gran amigo, después de estar 4 días de muerto, como lo narra Juan, capítulo 11, los versos 38 al 43. Así que, el que tiene este don no teme solicitar la intervención divina, aun en aquello que la ciencia crea que es imposible. Sí, con seguridad sabe que es la voluntad de Dios. Concluyamos por ahora, porque hasta aquí llegamos por hoy en este mensaje. Solo nos quedan unos cuantos dones más encontrados en las Escrituras. Recuerden que el Espíritu Santo es potestativo. Así que la lista de dones encontradas en la Biblia es la forma práctica de que entendamos cómo Dios provee a su iglesia de carismas para su funcionamiento, de tal manera que cumpla con el objetivo para la que fue llamada, salvar almas. Por tanto, el apóstol Pablo pone en evidencia los dones que eran conocidos y relevantes en las comunidades cristianas de su tiempo. Sin embargo, debemos entender que no se agota la multiforme gracia de Dios de manera de poner a funcionar a su iglesia en los propósitos de salvar almas y capacitar a la iglesia de todos los tiempos con sus dones. Usted y yo debemos orar e involucrarnos en el servicio de la obra de Dios, escudriñando las Escrituras para comprobar su voluntad buena y perfecta, bajo conocimiento de su palabra y dirección del Espíritu Santo. Ahora oremos. Padre Celestial, gracias, porque usted en su amor maravilloso nos ha provisto de dones espirituales para que funcionemos dentro de su iglesia salvando almas y por supuesto para provecho nuestro, elevar nuestro nivel espiritual, sentirnos bien, porque es fantástico cuando uno usa los dones y se puede ver resultados. Usted hace que nos sintamos gozosos. Así es que, hermano, hermana mía que está escuchando estos mensajes, usted debe entender que los dones fueron dados para su provecho y para el funcionamiento de la iglesia. Búsquelos, atesórelos, si ya lo sabe, llévelos adelante. Y si no lo sabe, a través de estos mensajes, vaya conociendo cuáles son estos dones y cómo funcionan para que los descubra y sean parte vital de su existencia en la obra salvífica del Señor, para la que usted y yo hemos sido llamados dentro de la iglesia. Que así sea en Cristo Jesús. Amén.